Bueno, primeramente, muy buenas noches. Muchas gracias por atender el evento del día de hoy. Quería comentarles, haciendo una referencia al libro, que las soluciones en seguridad no están únicamente supeditados al ámbito represivo o legislativo. Tiene que ser un proyecto de sociedad, no solo del Estado. El Estado no tiene capacidad por sí solo. Es desde los hogares, la comunidad, las fuerzas vivas, donde podemos encontrar las soluciones a una situación que no solo pone en riesgo a las comunidades que padecen permanentemente la violencia de forma directa, sino que también es un riesgo para la estabilidad política y económica del país. Muy buenas noches entonces, señoras y señores, a la presentación del libro Futuro Secuestrado, análisis multidimensional de la inseguridad en Costa Rica. En nombre de la autora Tania Molina Rojas y del sello editorial D3 Ediciones y del Club Unión, se les agradece la presencia. A continuación, la señora Inés Revuelta Sánchez, escritora, columnista, educadora, investigadora, consultora en políticas sociales, educación y cultura y vicepresidenta del Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, procederá con las palabras de presentación de la autora. Doña Inés. Buenas noches. Es para mí un honor presentar a Tania Molina Rojas, la autora de Futuro Secuestrado, un libro de inmenso valor para la patria, pero sobre todo me emociona y me honra el presentar a una amiga, una mujer de estudio, pensamiento y acción. Tania y yo nos conocimos en el más absoluto de los anonimatos mutuos. Ni ella me conocía, ni yo a ella. Ambas estábamos inmersas en mundos que aparentemente son completamente diferentes, aunque no lo son, están estrechamente ligados en cuanto a nuestras especialidades y experiencia. Pero cuando a raíz de coincidir en un grupo político, la invité a tomarnos un café y conversar, quedó muy claro que ambas compartíamos principios y valores muy sólidos y comunes en la búsqueda del bien común, las personas y la patria. Si le preguntan a Tania al día de hoy cómo nos conocimos, ella responderá con la determinación y carácter que sabemos que la caracterizan, que yo le tendí una emboscada cuando le planteé aquella conversación inicial, y ella debe saber, porque ella es la experta en seguridad. Aunque para mí realmente esa fue la forma de desarrollar un eslabón más en esa cadena de energía y acción que nos planteamos las mujeres de manera sorora y enriquecedora cuando nos unimos a partes iguales bajo un objetivo compartido. Tania se formó en un hogar en el cual una madre amorosa, con una voz poderosa, habló y la formó en los mejores valores y principios. Tan es así que, como doña Luisa me acaba de comentar, desde muy pequeña, a los 5 o 6 años, ya estaba hablando de sus derechos. Doña Maritza Rojas Leitón, a quien tenemos que mencionar, no podría ser de otra manera, además es una cantante coral que le dio el ejemplo para hacerse escuchar y hacerse sentir. Se formó en el modelo de la conciencia social que demanda que una mujer no solo sea, sino que también haga. Y es así como ella se desarrolló desde muy joven, haciendo. Este pensamiento la llevó a ser licenciada en Ciencias Criminológicas y diplomada en Investigación Criminal y Seguridad Organizacional. Y además es egresada del Centro Hemisférico de Defensa William J. Perry en Washington, D.C., sobre crimen organizado y transnacional y redes ilícitas en las Américas, derechos humanos y Estado de Derecho. Su formación y experiencia la han llevado a publicar gran cantidad de artículos en medios de comunicación nacional e internacional. Es también usual verla y escucharla en medios de comunicación atendiendo consultas sobre la materia.
Adicionalmente, ha impartido múltiples conferencias en temas de seguridad nacional, ciudadana y humana. Es consultora, directora y fundadora para la Fundación para el Liderazgo, Empoderamiento y Prevención, la Fundación LEP, una organización sin fines de lucro para la prevención de la violencia. Más allá de ser escritora y publicar en medios de comunicación escrita a nivel impreso y digital, Tania también se ha desempeñado como comunicadora social en la radio, redes sociales y en su podcast Seguridad Hoy, en el cual aborda temas relacionados con geopolítica, criminología y seguridad humana, y en el cual cuenta con invitados nacionales e internacionales de alto nivel. Es además miembro del Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica y se desempeña como asesora y consultora en política criminal. Su lectura de la realidad nacional e internacional en materia de seguridad es abundante, pero también es acertada. Su enfoque es concreto, social y esperanzador. Y como si todo esto no fuera poco, es una mujer con convicciones claras y definidas, sensible a lo social, profesional e independiente, una mujer que solo se conforma, y creo que ni aún así, cuando ha dado la milla extra. Futuro Secuestrado es su milla extra esta noche, pero como mujeres de fuerza y fe que somos, ya hemos conversado más allá de aquella primera emboscada, en que todavía hay mucho millaje por delante para dar por la patria. Felicidades, Tania. Te auguro el mayor de los éxitos con la difusión de tu libro y de tus ideas y planteamientos. Es vital y urgente que tu voz escrita, la cual se alza desde las páginas de Futuro Secuestrado, pero que pareciera ser ya parte del presente, sea escuchada por el bien de nuestro país y del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Inés. A continuación, el doctor Bernie Montoya, quien es académico, investigador, escritor y director editorial de la obra, procederá con las palabras de presentación del libro y moderará el panel de expertos que acompañará a la autora. Don Bernie. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Hago extensiva la felicitación para doña Tania, para su madre, sus hermanas, sus hermanos, su familia que está hoy acá acompañándonos, su familia y sus amigos. Nos sentimos hoy muy emocionados, muy contentos, muy felices, porque este es un logro, es como dice doña Inés, una milla extra que debemos dar todos por el futuro de la patria. Y porque ese futuro de la patria, como muy bien lo expresa el libro, no sea un futuro secuestrado. Agradezco profundamente a todas las personas que nos acompañan en esta noche, y la obra Futuro Secuestrado, un análisis multidimensional de la seguridad en Costa Rica, refleja el espíritu de la autora, el compromiso con la patria, su preparación y su ocupación en un tema relevante para el país. Es tan relevante que algunas sociedades, algunos países han dado y siguen dando como moneda de cambio su democracia y su Estado social de derecho a cambio de la seguridad. Es un tema trascendental para el futuro de nuestras juventudes, nuestra niñez y nuestra adolescencia, las principales víctimas de todo nuestro fenómeno de inseguridad. Futuro Secuestrado le habla a los habitantes de Costa Rica, pero sobre todo apuesta por la salud democrática de nuestro país. La obra está desarrollada en 3 apartados. Primero, la Costa Rica que fundamos. Ahí se hace un recorrido pedagógico desde la Constituyente del 49 hasta nuestros días, sin dejar atrás 2 hitos históricos muy importantes: la abolición de la esclavitud y la institución de la educación pública como gratuita y obligatoria, que fueron anteriores a la Constituyente.
dos hitos que no se pueden dejar de lado porque marcaron nuestra cultura civilista. Después nos presenta la Costa Rica que tenemos, que es precisamente el análisis del fenómeno de la inseguridad en toda su magnitud. Y en un tercer punto, un tercer momento, nos desarrolla la Costa Rica que soñamos. Esa Costa Rica que estamos todos empeñados, las personas de bien, por supuesto, en que sea un futuro prominente para nuestras juventudes. Pero ella desarrolla una propuesta. Cuando estábamos analizando la estructura del libro, ella me planteaba que no quería solamente un análisis, una evaluación, sino una propuesta, una ruta país. Y eso es lo que presenta precisamente ella con el libro, una ruta país. En la Costa Rica que soñamos hay dos elementos: una política pública arraigada en la educación preventiva y la ruptura de paradigmas. Paradigmas que deben romperse en este país para que podamos avanzar precisamente con el tema de la inseguridad. ¿Qué tipo de paradigmas? Ahora más adelante doña Tania los expondrá en la presentación profunda del libro. Y también les invito para que compren el libro porque es un libro que debemos de tener no solamente guardado en nuestras bibliotecas, es un libro de consulta, especialmente en este año preelectoral, en el cual debemos estar informados como sociedad y bien informados en el tema de la seguridad. Agradezco a Tania el honor de permitirme ser su editor, pero sobre todo su amigo y su compañero en este momento. Nos han unido muchos propósitos y se nos han unido muchas personas en este proyecto, a quienes les agradezco porque han sido muchas las voces que se han unido a nosotros para que el libro al día de hoy sea una realidad. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y a continuación vamos a iniciar con la presentación del libro, para lo cual quiero invitar a la señora Tania Molina Rojas, criminóloga, consultora en seguridad y autora del libro Futuro Secuestrado, análisis multidimensional de la inseguridad en Costa Rica. Quiero invitar a don Antonio Barrios Oviedo, analista internacional, profesor de la cátedra en geopolítica del ICAP, profesor invitado en universidades de Kurdistán en Irak, y al señor Robert Bacon, criminalista y analista en inteligencia de financiamiento ilícito, profesor universitario. A continuación procedemos a integrar el panel para la presentación del libro Futuro Secuestrado. Voy a permitirme pasarme para plantear las preguntas. Muchas gracias a nuestros invitados. Inicialmente vamos a plantear una pregunta a cada uno de nuestros panelistas, para lo cual tendrán un tiempo de 10 minutos para su desarrollo. Sé que algunas preguntas son casi de una tesis doctoral de respuesta, pero tratemos de sintetizar para que podamos tener una respuesta lo más ilustrativa posible. 10 minutos para cada uno y posteriormente hacemos una conclusión de 3 minutos. Vamos a iniciar con don Antonio. Don Antonio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cuáles han sido los principales hitos históricos de la Costa Rica postconstituyente? ¿Por dónde hemos transitado estos años desde la Guerra Fría hasta la pacificación de Centroamérica? ¿Qué factores internacionales han sido determinantes en cuanto al asentamiento de la criminalidad organizada en Costa Rica? Bueno, buenas noches. Agradecerle a doña Tania por la invitación, agradecerles a todos ustedes por la presencia en la presentación del libro de Futuro Secuestrado. Evidentemente, cuando uno habla de la Costa Rica de antaño, y cuando digo de antaño estoy hablando de los años 80, en realidad ya han pasado 40 años desde los procesos de pacificación o de la guerra que incluso la región centroamericana enfrentó. Tuvimos una etapa de muchísima violencia. En la política internacional de aquel entonces, o en la época de la Guerra Fría de aquel entonces, habían dos paradigmas que se utilizaban mucho, se consideraba como alta política y baja política. La alta política en aquel entonces era el factor ideológico
que caracterizaba la lucha en la región centroamericana, entre los estados o entre los distintos grupos o movimientos revolucionarios de la época. Es decir, eso era la alta política, todo se anteponía a la alta política a través de la lucha ideológica. El segundo factor era la baja política, pero la baja política no significa que era menos importante. Siempre ha habido narcotráfico, siempre ha habido problemas de pobreza, que fue lo que precisamente dio origen a todas estas luchas en la región centroamericana, si dejamos de lado la parte meramente ideológica, pero tenemos también una gran cantidad, o tuvimos en algún momento una gran cantidad de grupos guerrilleros que operaron en toda la región centroamericana, desde Guatemala hasta Nicaragua, Costa Rica, a pesar de que trató de mantenerse fuera de toda esta situación de violencia, indirectamente y lamentablemente a la vez nos vimos involucrados en una situación complicada de la cual no pudimos escapar. Es decir, si uno hace un conteo de todo lo que ocurrió en los años 80, tenemos también paso de narcotráfico por Costa Rica, recordemos el caso de Caro Quintero, recordemos el famoso libro que salió desde, se habla de otros personajes oscuros y tenebrosos que tuvieron que ver mucho con el tema de narcotráfico en la región centroamericana, pero particularmente en Costa Rica, y convino para aquella época de Guerra Fría también decir que los movimientos guerrilleros estaban involucrados, estaban inmersos en toda la dinámica de narcotráfico, porque a partir de eso era que conseguía el armamento con el cual luchaban. Bueno, mucho de eso pudo haber sido cierto, mucho de eso pudo haber sido falso también. Era conveniente decir que había que echarle, por decirle popularmente, la culpa a alguien en aquel momento y decirle que los movimientos guerrilleros eran parte de todo el proceso. El asunto está en que, si uno se va, por ejemplo, a Colombia, en Colombia también, con el caso de las FARC, con el ELN y muchos otros grupos que operaron en algún momento igualmente, pues eran considerados narcoguerrillas. Era fácil, digamos, dictaminar en aquel entonces desde el punto de vista meramente conceptual, aunque no era posible probar, si veras los movimientos guerrilleros que asolaron muchos de nuestros países, al igual que los gobiernos militares que hubo también en la región centroamericana con Napoleón Duarte en El Salvador, o otros gobiernos militares en El Salvador, en Nicaragua, con el caso de Somoza o la llegada de la revolución sandinista en los años 80, o eventualmente lo que estaba pasando también con la URNG, por ejemplo, en Guatemala, o otros movimientos campesinos que luchaban en el caso de Honduras, o las bases militares de Estados Unidos en Palmerola y el Aguacate en Honduras, que servían a otros propósitos totalmente distintos, pues ahí tenemos también cómo Estados Unidos de repente se ve envuelto en una situación de narcotráfico con el famoso escándalo Irán-Contras. Si el caso Irán-Contras era vender armamento a Irán con el dinero que se obtenía para conseguir armas de forma clandestina para la contrarrevolución en Nicaragua, que luchaba contra el gobierno sandinista en aquel entonces. Entonces, ¿por qué Costa Rica directa o indirectamente se había involucrado en esa dinámica? Porque lamentablemente recibimos presiones internacionales, a pesar de que se dicta la famosa neutralidad de Luis Alberto Monge, y entonces recibimos presiones del presidente Reagan, que tenía una visión de que la situación en El Salvador, perdón, en el caso de toda Centroamérica, tenía que resolverse por la vía militar. No existía el diálogo para Reagan, sino que todo era por la vía militar, pues había presiones en contra de Costa Rica para que Costa Rica se prestara a ciertas actividades de las contras en el norte de nuestro país. Entonces, la neutralidad fue creída más por los europeos, con una visión distinta en aquel entonces de guerra centroamericana, que la visión que Reagan tenía, que era una visión muy belicista. Entonces, cuando uno ve todo lo que ha ocurrido en la región centroamericana, que luchamos contra una guerra que era muy ideológica, a pesar de que el tema de las drogas y el narcotráfico ya estaba presente, solo que era una cuestión que no se le prestaba la importancia debida, al igual que el tema de los derechos humanos, hoy la tortilla se vuelca al otro lado y hoy en día la alta política es el narcotráfico, la alta política hoy son los derechos humanos, la alta política hoy es el Estado de Derecho, cuando en la guerra en Centroamérica eso no era tan relevante. Y ahí tenemos a una Costa Rica que, si bien no estuvo en guerra abierta como el resto de la región centroamericana, sí nos vimos muy afectados por una situación de ese tipo porque, repito, tuvimos presiones externas muy fuertes que nos obligaron a ser parte de una dinámica que lamentablemente no queríamos. Tuvo que llegar, y lo digo de esta manera porque muchas veces se requiere algún tipo de valentía que otros políticos en el pasado no han tenido, pero tuvo que llegar en 1986 el presidente Oscar Arias para entonces dictaminar y enfrentarse a estos poderes de aquel entonces de la Guerra Fría, la Unión Soviética, Cuba,
e incluso Estados Unidos para tratar de imponer o tratar de buscar un diálogo necesario para la pacificación de la región centroamericana. Entonces, todos los espacios que quedan, lamentablemente, producto de la guerra en Centroamérica, tanto ejércitos como regímenes militares que operaron en muchos de nuestros países o incluso movimientos guerrilleros, todos esos espacios vacíos y las miles de armas que quedaron rondando por toda la región centroamericana fueron tomadas por distintos grupos que gradualmente se fueron conformando cuando el narcotráfico fue tomando ese lugar. Y lamentablemente hoy la región centroamericana pudo haber ganado la guerra ideológica en aquel entonces, pero no ganó la guerra contra la pobreza, que sigue siendo uno de los problemas estructurales históricos más importantes que aún enfrentamos, y de eso se ha valido todo el narcotráfico de hoy para poder, digamos, tener antojadizamente toda la gente que necesita para hacer parte de toda esta dinámica de narcotráfico. Entonces, lamentablemente, seguimos luchando contra una guerra que no hemos podido vencer, que está relacionada con la pobreza. Seguimos luchando contra una guerra que ahora es totalmente distinta, multidimensional, como lo dice muy bien doña Tania en su libro, en donde los estados ya no tienen la capacidad de poder enfrentarse. El narcotráfico y las dinámicas del narcotráfico, que son prácticamente casi ejércitos, si uno ve lo que está pasando en México, uno ve cómo los carteles de la droga tienen capacidad de fuego para enfrentarse al Estado mexicano, cómo será enfrentarse a un Estado como el de Costa Rica, que para empezar no tiene ejército. Sí, la situación, digamos, sigue hacia el empeoramiento, tal y como lo estamos viendo ahora. Ahora, esto no es una cuestión del gobierno del presidente Chávez, esto es un deterioro gradual que ha venido y que ahora lo estamos viendo y que eventualmente quien le toque gobernar después del presidente Chávez va a tener que enfrentar una situación peor. Es decir, buscar culpables ahora, sobre todo aquellos que hoy no sé, con una parsimonia que me deja a mí sorprendido, dictan cátedra, gente que ocupó puestos claves en algún momento y que no hicieron lo que debieron hacer, pero ahora salen dictando cátedra y hacen crítica. Yo creo que es gente que es la que no debería hablar, precisamente porque las cosas que en el pasado, si se hubieran hecho bien, no estaríamos con una situación en este momento. Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta todo esto. Y yo siempre he sido muy abierto para decir las cosas, a mí no me asiste ninguna cuestión política de ninguna índole que me impida hablar las cosas, pero sí las cosas hay que decirlas tal cual. No es una cuestión de este gobierno, es un deterioro gradual que hay que buscar cómo detenerlo, porque podemos caer como México o podemos caer en el peor momento en que Colombia vivió en los años 80 y 90. Vean lo que está pasando en México, cómo están encontrando lugares clandestinos de tortura y de matanza de personas. Yo no sé si ustedes vieron unas noticias hace poquito, yo sé que ya casi me paso del tiempo, ya voy a terminar, pero este es un tema que genera mucho enfrentamiento emocional, porque es un tema que atañe a todos nosotros desde todo punto de vista y somos nosotros los que estamos inmersos en un ambiente de inseguridad que cada vez nos afecta. Tenemos medios de comunicación en Costa Rica que no son para nada edificantes. Solo pasan violencia todo el día, a las 6 de la mañana, al mediodía, a las 7 en las noticias y a las 11. Solo eso se ve, el 70% de las noticias en este país son solo de violencia. Nada más, no hay nada más, el 70%, no hay nada más que sea lo suficientemente edificante. Entonces están creando un estado de conmoción social que eso puede traer situaciones complicadas para todos nosotros como sociedad. No estoy diciendo que no exista una situación de violencia, claro que sí, y ha crecido, pero se está jugando perversamente, como lo dije en el prólogo de este libro, se está jugando perversamente con los números. Entonces alguien saca los números y dice, no, es que el OIJ dice tal cosa, no, es que tal fundación dice tal otra, no, es que está bajando, es que… No, ¿cuáles son los números reales en realidad? ¿Quién tiene los números verdaderos que realmente digan si de veras está creciendo o estamos teniendo altibajos o realmente está decreciendo? Pero jugar perversamente con los datos me parece que es un juego sucio del cual no debemos prestarnos nosotros como sociedad, sino que por el contrario debemos demandar como corresponde quién tiene los números reales de la violencia en este país y que se diga sin ningún distingo ideológico, porque la seguridad del país no debe tener distingo ideológico,
de ninguna índole. Muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio, por su aporte y por la información que nos acaba de compartir. Seguidamente, doña Tania nos va a presentar el estado de situación, cuál es el estado de situación de la inseguridad en Costa Rica, cuál es la Costa Rica que tenemos. ¿Nos podría contar acerca de las ramificaciones y mutaciones del fenómeno de la inseguridad, específicamente del crimen organizado? Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Voy a robarme un microsegundito para agradecerle, por supuesto, primero a mi madre, que está aquí, que ha sido siempre fuente de inspiración y que me ha alentado para poder llevar adelante este proyecto, que es, como decías ahora, Bernie, una propuesta más allá de lo que planteo en las 3 partes en las que se divide este libro y del recorrido que hago en el núcleo del libro sobre todas las problemáticas que tenemos en América Latina. Es eso, es postular lo que tenemos, de dónde venimos, y también siempre hago el mismo señalamiento, porque cuando nosotros decidimos colocar en el libro temas específicos sobre los hitos históricos, algunas personas pueden decir, Costa Rica no debería de vivir de glorias pasadas, pero yo creo que nosotros tenemos que entender de dónde venimos y cómo nosotros en el siglo XIX marcamos un hito, en el siglo XX marcamos otro gran hito con la abolición del ejército, y en el siglo XX además estuvimos mediando los conflictos en Centroamérica y eso nos han hecho grandes. Pero también, de alguna forma, todos estos hitos marcan, por supuesto, una pauta y que tiene que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra forma de ser. Y no nos preparó, no estábamos preparados para todo lo que se nos iba a venir encima. Y rescato algo de lo que estaba diciendo Antonio ahora rápidamente, antes de entrar puntualmente en materia sobre los medios de comunicación masiva. Y es cierto, es la criminología y de la comunicación, ¿verdad? Y son no solo teorías, sino que es en la práctica un hecho que contribuye a normalizar la violencia. Y es cierto que no está bien que nosotros recibamos ese tipo de información en el desayuno, en el almuerzo, en el café y en la cena, pero tenemos que enterarnos también de qué es lo que está pasando exactamente en el país, porque solo si entendemos qué es lo que nos pasa en el nivel global y latinoamericano, vamos a entender por qué es que estamos donde estamos. Y bueno, para entrar ya puntualmente, saludar entonces sí a mi madre santa otra vez y a mis hermanos que están aquí acompañándome y a todos porque sacaron el ratito y apostaron por escuchar un poquito lo que tenemos para poder plantearles. La Costa Rica que tenemos hoy sobre el crimen organizado transnacional, ahí hay que mencionar que hay una serie de situaciones, esto es muy largo, muy amplio, porque es absolutamente multicausal, por supuesto multidimensional. Pero yo quisiera explicar al menos un gran momento que marca una pauta que tiene que ver con los cambios a la hora en la que se dan las olas del tráfico internacional de la cocaína. Se conocían las organizaciones como el Cártel de Medellín en Colombia, que era una organización absolutamente vertical, que tenía el dominio absoluto y además con una ruta específica directa de Colombia a los Estados Unidos y un combate frontal al Estado y además una búsqueda, por supuesto, no solo de combate, sino de cooptación. Posteriormente hay otro gran momento con la ola que tiene que ver con el ascenso del Cártel de Cali y la penetración de las organizaciones que son mexicanas. Y ahí ya solo no es el mismo mercado final que era en aquel entonces Estados Unidos, que hoy en los Estados Unidos se consume mucho menos cocaína para consumir lamentablemente mucho más drogas sintéticas. Pero en aquel momento, con esos cambios, con el Cártel de Cali, ahí y la participación de las estructuras mexicanas, ya cambian las rutas y al cambiar esas rutas nos tocan a nosotros.
tocan a Centroamérica y hay una participación. Por eso hay que señalar que definitivamente en Costa Rica esto no es un asunto de 2 años o de 3 años, como bien señaló don Antonio. Son décadas de penetración, poco a poco, de todas estas estructuras. Y además, hoy por hoy nos estamos enfrentando a un asentamiento muy grave y muy complejo, y aquí no es ser alarmista, pero definitivamente tenemos que entender qué es lo que nos pasa. Y esas etapas de asentamiento de las organizaciones criminales es básicamente por donde estamos transitando hoy. Las organizaciones imponiéndose, franquiciando en el país, porque estas grandes organizaciones latinoamericanas reciben órdenes de cárteles y mafias que son extracontinentales. Ahí tenés la mafia italiana, la mafia de Albania, mafias rusas, triadas chinas y una serie de cosas que son gigantes, que interfieren en todos esos procesos de asentamiento de las organizaciones criminales. Y desafortunadamente en ese asentamiento y en esos movimientos en el país vemos esas pugnas por el control total de las plazas, y además estos grupos que están pugnando, que ya dicen las autoridades que son prácticamente 300 grupos distintos entre clanes, familiares y otros, están ejerciendo una gran violencia, y es una violencia que es absolutamente irracional, y eso también cambió. Y entonces el fenómeno criminal organizado es transnacional y tiene una lógica y una visión particular, que es la de salir, como algunos grupos tipo Tren de Aragua, Venezuela, del que nuestro amigo Robert probablemente va a ampliar, que es experto. Un grupo criminal que nace dentro del sistema penitenciario, y como ese grupo, el PCC, el Comando Bermelo, o otros grupos como los Tiguerones, los Trigueros en Ecuador, que han nacido ahí porque se gestan ahí, y con esa visión transnacional, pues obviamente están buscando cómo asentarse en los países, y Costa Rica tiene, desafortunadamente, todo el caldo de cultivo para poder asentarse. No tenía por qué no llegar, iba a llegar, nos iba a pasar, y más bien creo que por muchos años, y si no aquí me corrige don Antonio, nosotros habíamos logrado estar en un oasis de seguridad pese a los conflictos que teníamos al lado en Centroamérica. Un poco lo que le pasaba a Ecuador, con toda la conflictividad y con el efecto de la gran cartelización y Sendero Luminoso y todos estos conflictos que tenían al lado, lo lograron. Pero hoy por hoy no, porque el fenómeno criminal transnacional mutó, y obviamente al mutar con eso implicó que no solo las rutas cambiaran, sino que además se diera hoy un asunto que tiene más que ver con la convergencia criminal. Entonces, antes había una lógica más específica entre los grupos que se dedicaban estrictamente al terrorismo versus los grupos que se dedicaban a alguno de los tantos mercados criminales que existen, de los que también se habla muy poco en este país. Aquí no se habla de todo lo que se hace con las especies, no se habla, muy poquito a veces, sobre todo lo que nos están robando, el oro, el ecocidio que tenemos en Cruzitas. Y todo esto está, por supuesto, manejado por el crimen organizado. Y el crimen organizado hoy interactúa con el terrorismo. Hoy tenemos grupos terroristas que se sirven de los mismos facilitadores, ¿sí? Y eso es muy complejo. Entonces ya no podemos hablar de cárteles como antes, sino de sistemas adaptativos complejos. Y con una lógica también muy grande de economía criminal, lo que hace que estas organizaciones locales, porque aquí las hay, el que dice que no medios de comunicación está desdoblado, ¿verdad? Porque es aquel efecto de desdoblamiento, de que aquí todo está bien. Hace muy poco el presidente lo decía públicamente, en materia de seguridad estamos muy bien. Los pseudo especialistas que dicen que no es porque son muy mezquinos, cosa que me pareció tremenda. Yo digo que en materia de seguridad él está muy bien porque pues, se mueve custodiado, vive en Monterán, ¿verdad? Pero viven definitivamente desdoblados. Y además se trata de ellos, los otros. Son otros los que se están matando. Y mientras sean ellos, no es conmigo, no pasa nada. Entonces vean
Qué complejo cuando hay desde el discurso oficial, desde los más altos liderazgos, un mensaje con una narrativa que además es absolutamente antisistema, violenta, ni decir, misógina en la mayoría de los casos. Es tremendo lo que está pasando, porque todo esto produce sí o sí, no porque lo dice Tania Molina, produce efecto imitativo. Y ahí es donde yo siempre hago, y en el libro lo planteo, un llamado de atención, porque pasa también muchísimo con los costarricenses, incluso a mí me ha pasado hasta con los colegas, cuando estamos en foros y en espacios como estos. Algunos colegas creen que uno es un poquito exagerado, ¿verdad? Por lo mismo, porque la idiosincrasia costarricense es así, porque nosotros nos forjamos de una forma distinta, siendo partícipes en la mediación de conflictos, ¿verdad? Entonces, mucha gente señala que uno es exagerado, que es muy negativo, ¿verdad? Porque no, o sea, investiguen, lean, verifiquen qué es lo que está pasando, qué es lo que le pasa a la región. Vean en paralelo lo que le pasó a Ecuador. Ecuador era un Costa Rica, Chile era como Costa Rica, como están hoy con el TDA, vueltos nada. Es una situación tremenda, porque esas organizaciones están tomando control, franquiciando, y además están en el control territorial, pero también en el control del tejido social, que esa es la parte más compleja, donde ya logran asentarse, que todavía nosotros no hemos llegado a esa otra etapa, que postula muy bien Pablo Ceballos y postuló para nosotros también en el libro a la hora de que entramos en contacto con él, y Douglas Fara, que son dos grandes analistas sobre el tema del crimen organizado, pero a mí me encanta porque analizan el crimen organizado no desde la academia, en una biblioteca, no, hacen trabajo de campo y se meten en Ecuador y se meten en Chile y están por toda la región analizando el fenómeno criminal. Y coinciden conmigo en la preocupación de lo que se viene para Costa Rica. O sea, lo que se viene es complicado si no logramos entender que todos nos tenemos que articular, y aquí no es un asunto nada más del ministro de Seguridad o del Ejecutivo, porque como si fuese un asunto casi mesiánico. Aquí se trata de toda la institucionalidad, de las fuerzas vivas, de los que tenemos una fundación, de los que hacemos o promovemos estos espacios como el Club Unión, ¿verdad? De los que estamos sensibilizando, los que estamos haciendo un trabajo en la radio, en un podcast. Todo lo que estemos haciendo desde cada una de las trincheras va a sumar para que definitivamente nosotros logremos impedir entre todos el avance, porque también aquí hay otra cosa, y ya con esto termino para iniciar la consulta de don Robert, que definitivamente si nosotros no nos hacemos conscientes de todo lo que está pasando, pues nosotros como ciudadanos no vamos a combatir al crimen organizado transnacional, por supuesto que no, pero hay una delincuencia común también, hay muchos tipos de violencia, y lo otro que hay que señalar es que los países no pueden ser medidos en los índices de violencia y de criminalidad real, general, sobre la base de los homicidios, porque los homicidios dolosos se pueden contener con estrategias absolutamente policiales y se baja la curva. Incluso se puede detener, como ya pasó aquí, en un gobierno del PAC, donde el ministro dijo abiertamente en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, que prácticamente nosotros estamos custodiando a los pandilleros, sí, porque nosotros tenemos pandilleros, para los que no se han enterado, estamos custodiando para evitar que se maten, o sea, nosotros con nuestros impuestos estamos custodiando criminales y pandilleros para evitar que se maten, porque eso hace que la curva se aplane. Entonces ahí es donde entra el juego de los números que decía don Antonio, que eso es tremendamente complejo. Pero hay una violencia que es una violencia general, hay una violencia interpersonal, hemos visto los casos, es que Costa Rica cambió, el costarricense cambió. Hoy por hoy hay muchísima más violencia, no se trata solo de ellos, de ellos, los otros, los que se están matando, se trata de todos, porque hay una violencia femicida disparada, y ahí no tiene nada que ver el crimen organizado transnacional, ese no es el mercado.
Y hay violencia interpersonal. Ahora resulta que los conflictos interpersonales se resuelven por la vía del homicidio doloso, sepultando 2 personas en un bar. Entonces es eso, es que definitivamente en Costa Rica, hoy por hoy, la mayoría es distinta, que no es nada más ese desdoblamiento de que son ellos y que yo no tengo nada que ver, sino que todos, absolutamente todos, tenemos que asumir la responsabilidad. Porque también hay mucha gente, que lo decíamos, muy dispuesta a recibir plata y no preguntar de dónde viene. Ahora que estamos en un proceso preelectoral, eso hace poco lo escribí en un artículo para los medios, sobre cómo se va a disparar la violencia, porque definitivamente son modelos y son cosas que se van a replicar en el país. Son organizaciones criminales que van a aprovechar, además de que tenemos un Estado muy fragmentado, la posibilidad de comprar camisetas, comprar stickers, poner para el cafecito, pagar los autobuses, mover a la gente, porque eso lo estamos viendo hace mucho tiempo y lo vamos a seguir viendo, más bien cada vez con mayor presencia, pero ahí es donde yo me devuelvo y señalo siempre, pero la gente está dispuesta a eso, ¿verdad? Y está dispuesta a recibir pagos en efectivo, con billetillos ahí medios arrugados y sucios, y no preguntar, ¿verdad? Y lo otro es que también hay un tema de lavado y de financiamiento ilícito, del cual mi queridísimo amigo Robert nos va a explicar y que es experto. El financiamiento ilícito no es solo ese dinero, que por cierto, como decía mi queridísimo profesor de narcotráfico, don Walter, que hoy nos acompaña, que siempre se me quedó grabado en clases, los narcotraficantes amasan tales fortunas, que eso es un dinero que es parte del PIB y hace parte del PIB mundial, porque esa es la lógica, los mercados son un asunto al final 100% económico. Dinero que ellos amasan a tal nivel que no cuentan la plata, la ponen en pesas, ya saben cuánto pesa, dependiendo de la cantidad de millones de dólares, los ponen en pesas. Imagínense ustedes el nivel de dinero sucio que se mueve a través de la criminalidad organizada. Son muchos temas, esto es amplísimo y tengo que terminar porque si no Bernie me va a regañar ahora más tarde, y son muchos temas los que están en el núcleo del libro. Yo lo único que puedo hacer es, ¿verdad?, definitivamente invitarlos a que lo lean y bueno, si no lo quieren leer, que nos sigan acompañando entonces cuando hacemos los planteamientos, cuando estamos sensibilizando, porque en todo caso vamos a seguir sensibilizando sobre todo lo que está acá, para que la gente reaccione. Muchas gracias, doña Tania, pero le di un bono de 5 minutos por ser la escritora, ¿verdad? No se preocupe. Vamos a continuar con don Robert. Don Robert, el libro nos muestra la forma en que llegó el dinero ilegal a la economía global. Desde su perspectiva, ¿considera usted que el dinero que alimenta el comercio ilegal de drogas es una estrategia de algunos gobiernos a través de la prohibición? ¿Cuál es el papel puntual de los bancos en el blanqueo de capitales? ¿Es un negocio interminable o realmente se puede perseguir el capital emergente y bloquear el financiamiento ilícito? Bueno, buenas noches. Tengo compañeros de juventud aquí y estoy muy feliz, de hace montones de años. Saludos. Es un honor estar acá. Bueno, primero quiero decir algo que dicen acá en Costa Rica. Río revuelto, ganancia pescadores. Y voy a hablar un poco y voy a aterrizar en la pregunta. Uno de los problemas más grandes que existe cuando uno va a lidiar con un problema es el desconocimiento. Y definitivamente hay un desconocimiento muy grande con respecto al fenómeno de actividad ilícita del crimen. Y quiero decir que desde un punto de vista sociológico, antropológico, inclusive ético, la publicación de un libro como este es muy importante, muy importante. El conocimiento definitivamente da poder, como decía Francis Bacon, que dice mi papá que ahí está, que somos descendientes, esa cosa. Bueno,
de fijo. Decía Lord Kelvin que aquello que no se puede mejorar, medir no se puede mejorar. Y eso es un problema que tenemos muy grande y que se observa muy fácilmente en el caso de Costa Rica. Así que, Tania, la publicación de tal libro para mí es esencial porque está comenzando a crear una discusión. Y ahorita aterrizo a mi pregunta, que es muy importante. Yo trabajé montones con el gobierno de Estados Unidos en todo esto, ¿verdad? En las agencias de 3 letras y todas esas cosas. Y es muy importante ver cómo muchos de estos países, Estados Unidos, los europeos, utilizan y valoran la información, el estudio, la academia, y creo que usted está aportando algo esencial para encontrar una cura para Costa Rica. Bueno, no, usted irse allá, gran trabajo, pero es importante, como decía Constantino Gáscaris, encontrar una cura para el problema. Así que el libro es un primer paso que ojalá sea leído y discutido y que sea controversial. Bueno, esto me lleva a hablar que este desconocimiento, la falta de academia, la falta de análisis de inteligencia, de reflexión política, ha creado en Costa Rica un Estado muy frágil, muy débil. Como dice usted en el libro, página 86, porque lo leí, lo marqué, rayado y todo, Costa Rica está siendo tomado porque tenemos un Estado débil, ¿ok? Un Estado débil. Es muy fácil para una organización criminal moderna que aprenden, que son tan organizados como los militares, y lo conozco muy bien, laborar enfrente de un río revuelto. Ellos son los pescadores y están ganando. Ahora, Costa Rica no está al borde del precipicio. Creo que vamos caminando hacia un valle muy oscuro. Y se ocupa personas académicas, se ocupa la discusión. Ahí está don Jorge Woodbridge, que también discute estos problemas. Está en su canal, sus podcasts. Están los colegas aquí. Eso se ocupa. ¿Y por qué? Porque esa ignorancia que se generaliza permite a estas organizaciones infiltrarlas, y me correspondió por más de 20 años ver cómo operan. Ahora, ¿cómo utilizan el gobierno? ¿O le conviene esto a algunos gobiernos? Si hay suficiente investigación. Tenemos el gobierno de Seychelles, que en los 90 dijo: criminales del mundo, traigan su dinero a este país, no le vamos a preguntar nada. Eso pasó. Tenemos el concepto de captura de Estado, state capture, donde los criminales invierten muchísimo en obtener el control del Estado. Tenemos un problema de gobernanza, y eso es lo que usted está señalando en la página 86, que la tengo súper marcada. Eso es un problema que, si no ponemos atención, se nos viene abajo. Ahora, ¿qué es lo que hacen los criminales? Son muy inteligentes y tienen gente inteligentísima trabajando. Nosotros agarramos a los tontos muchas veces. Esto es lo que hacen, y aquí viene la respuesta a la pregunta. El criminal opera estas organizaciones como empresas, con pensamiento estratégico, análisis de costos, gestión de riesgos. Hacen exactamente lo que hace cualquier empresa moderna y se adaptan a los mercados y van a aprovechar cualquier oportunidad comercial, y no es solo explotar drogas o armas. En Estados Unidos casi todo el mundo come aguacates. ¿A usted le gustan los aguacates? ¿Cómo no? Bueno, 30-40% del aguacate que entra a Estados Unidos o al Canadá está controlado por el cartel del Mencho, ¿verdad? Cartel Jalisco Nueva Generación. Ellos invierten en cualquier oportunidad comercial, legal o no.
Y para poder hacerlo, tienen que invertir en 8 áreas. Una que es nuclear. Primero, necesitan poder hacer algo con una inmensa cantidad de riqueza, que son PIB. Usted mencionó 2%, tal vez más, porque hay mucha que no está reportada. No pueden poner sus dineros debajo del colchón, no pueden usar mulas de carga. Necesitan utilizar el sistema financiero nacional y global. Para poder hacerlo, ¿qué es lo que hacen? Montan empresas, montan comercio nacional e internacional. Después de eso, para poder hacer su contrabando, poder hacer sus cosas, necesitan apoyo logístico. Y ahí viene la cadena global de suministro. Además, para eso, ¿qué ocupan? Necesitan los bancos. Ya tienen la fachada, necesitan los bancos, llevamos 3. Okay, ese es un núcleo, pero para poder trabajar dentro de las normas legales, ocupan servicios profesionales, como ¿qué? Abogados, contadores, especialistas de logística, consultores, financistas. Ya tenemos 4 bloques que ellos explotan y no estamos hablando de los maleantes de la calle. Esto es gente que viste como nosotros en este momento, como todos aquí. No son los que se están matando, como dice el presidente. Desafortunadamente, todos los que se están matando para las organizaciones criminales, esos son mulas de carga, no son ni personas, ¿verdad? Pero los que facilitan la operación criminal son estos 4 sectores. Desafortunadamente para ellos, esos 4 sectores no son suficientes. Ocupan del apoyo del sector público, los que les dan las licencias, los que van a hacer la inspección y vuelven a ver al otro lado, los que les van a poner una estampa en algo, ¿verdad? Sector público. Está el sector después político. Aquí ya tenemos alcaldes que están saliendo, en fin, en la UNED vamos a tener un curso extraordinario y vamos a tratar investigación, no desde lo que trafican drogas o armas, sino los de cuello blanco. Bueno, ya tenemos los políticos a nivel local, a nivel estatal. Después tenemos un 7º sector, que es el sector militar policial, que les provee protección, les provee inteligencia, contrainteligencia. Y eso está pasando en todo lado. Costa Rica no hay ejército, pero los policías, una cantidad estadísticamente significativa, que ganan una miseria para la responsabilidad que tienen, es una buena opción recibir eso, es dinero o plomo. Y después está el último sector que está comenzando en Costa Rica y es el apoyo social en las comunidades. Porque resulta que los criminales ofrecen soluciones de gobernanza, desde construir un parque hasta limpiar los barrios de gente que anda robando en las casas. A ellos no les conviene. Entonces tenemos 8 grandes sectores que están siendo tomados estratégicamente. Pero ¿qué hacemos nosotros? Y usted lo dice ahí, todos queremos sangre, la venganza punitiva y las noticias y el desconocimiento. Ese es el río revuelto. La falta de sobriedad, la falta de estudio, la falta de análisis. Yo veo en Asamblea Legislativa, escucho al presidente hablar y veo 3 poderes de la República peleando, feudos. Divida y vencerás, decían los generales romanos. Entonces, esto es una perfecta situación para hacer negocio. Ahora, sin violar todos mis acuerdos de confidencialidad, se puede ver muy bien, a todas luces, y sin tener que entrar a sistemas ultrasecretos estadounidenses ni nada de eso. Aquí es un lugar perfecto para asentar operaciones de gestión criminal. Es muy fácil, el riesgo es muy bajo.
y lo que queremos es llenar a la cárcel. Y el problema que tenemos con la policía, esto ocurre en Estados Unidos y en Europa, es que les gusta, como antes, cuando habían árboles en las calles, aquí en Costa Rica, uno agarraba un caso, en fin, uno agarraba el que es fácil de agarrar. Bueno, yo me trepaba a los árboles, pero la cuestión es que la policía a nivel mundial, unos lugares menos que otros, van por la fruta fácil de agarrar, que es la que está abajo en el árbol, y esa es la gente que llena nuestras cárceles, no los facilitadores, los que están vestidos como todos nosotros aquí, con títulos, con educación, que vivimos bien. Eso es una falla muy grande, muy, muy grande. Y los tres poderes peleando entre ellos, con pocos recursos. Una vez hablando con autoridades aquí, cuando ya vine a hacer cosas aquí en Costa Rica, me dijeron, no hable de legitimación de capital, eso es como que prohibido hablar con autoridades. Me dijeron eso. Entonces, ¿cuáles son los bloqueos aquí? Y creo que la contribución suya, Tania, es de comenzar a generar conocimiento. Como hacía Lord Kelvin, y el compañero aquí habló de estudios y datos, o fue usted, ya no me acuerdo. Si no hay una medición, si no hay un estudio, no hay análisis, las decisiones o la lógica que apoya la decisión estratégica por mejorar al país va a estar encaminado a la falla. Y eso es lo que veo yo ocurriendo en Costa Rica. Y aquí es todo, metamos gente a la cárcel, es rasgarse, es quejarse, pero falta el estudio, y creo que esa es la contribución. Esa falta de estudio es la que posibilita que los gobiernos, los países políticos inviertan en el crimen. Si no, veamos Honduras, el expresidente de Honduras, que ahora lo tenemos encerrado, ¿verdad? Compañeros míos de Nueva York lo agarraron, ayudando al grupo de los los cachiros. Tenemos Seychelles, tenemos Guatemala. Los países tienen gobiernos frágiles. La gobernanza se está yendo a gobernanza criminal, y a nivel filosófico yo digo, se está firmando un nuevo contrato social. Un contrato social basado en la fuerza del más fuerte. Transímaco, Platón lo dijo. No hay nada nuevo bajo el sol, como así dice Eclesiastés, y creo que no estamos al borde del precipicio, pero si no recalibramos cómo vemos los problemas, nos van a ganar, porque ellos son tan efectivos como los cuerpos militares que tuve, con las que trabajé, y los gobiernos, todas estas organizaciones. Ellos son muy efectivos. Nosotros andamos de atrás como babosos. Eso es lo que veo, sí, babosos. Bueno, eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, don Robert. Vamos a hacer una última ronda de preguntas. Es una pregunta para que nos contesten los tres como conclusión. 3 minutitos por cada uno de los participantes. Y la pregunta… Perdón. Sí. Okay. Entonces vamos a hacer una pregunta de conclusión, y la pregunta es: ¿tiene Costa Rica el futuro secuestrado? ¿Hay luz entre las sombras? ¿Existe una salida viable en el corto, mediano y largo plazo? ¿Y cómo analizan ustedes, desde qué perspectivas podríamos abordar esa posible salida para Costa Rica? Bueno, yo creo que mucho de esa pregunta, creo que aquí se ha contestado bastante en algunos, tanto el doctor Bacon como doña Tania, pero yo creo que uno de los errores que se ha cometido en América Latina, y yo creo que Costa Rica no escapa a eso, es que no hay una política pública que se mantenga en el tiempo. Uno de los problemas que hay en América Latina es que cada gobierno cree que el que llega, cuando llega al poder, va a ser el mejor, y lo que hizo el anterior, todo se hizo mal.
yo lo voy a hacer bien y todo lo que anterior se ha hecho mal. Entonces, estar cambiando constantemente esquemas de seguridad sin tener en cuenta verdaderamente a qué nos estamos enfrentando, como lo dijo el doctor Bacon, pues es simplemente hacer crítica del pasado y creer que yo lo voy a hacer bien. Y si el gobierno actual creyó que lo iba a hacer bien, para hablar de este gobierno actualmente, yo creo que ha cometido gravísimos errores en eso porque, repito, no hay una política pública que se mantenga en el tiempo, ni en lo económico ni en lo social. Es decir, cuando uno habla de política pública, uno habla de la claridad que un Estado debe de tener para seguir un norte definido. Defino esto y a eso es donde quiero llegar. Entonces, no se está llegando a eso, a lo que estamos llegando a plantear ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo político. Vea cómo está el país revuelto, como lo dijo muy bien el doctor Bacon, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, como feudos, agarrándose entre sí a ver quién gana la partida o a quién los medios se inclinan para ver a quién le aplaude. Es decir, eso, si nosotros no tomamos en cuenta de que tiene que haber un gobierno sólido desde todo punto de vista, pues yo creo que el futuro del país, como bien lo dice doña Tania, prácticamente está secuestrado. Ahora, si queremos ver una mejoría en el país, de lo comprometido que está, no es una cuestión que se resuelve en 4 años. Las decisiones aquí o cualquier plan real en materia de seguridad que se pretenda tomar con un norte definido va a tomar 8 o 12 años para uno empezar a ver un atisbo de mejoría. Porque el tema de la seguridad va asociado, lamentablemente, a una situación de creciente pobreza en el país. Y va de la mano de recortes en lo social y va de la mano de un montón de cosas más que sirven de caldo de cultivo para que el narcotráfico, el crimen organizado y todo esto que se le asemeja tome o se aproveche de la pobreza de la gente, de la necesidad, de la desesperación para reclutar a muchísima gente y hacerla parte de este proceso. Entonces yo creo que tiene que haber una política pública lo suficientemente clara y, como lo dije en mi intervención primera, sin distingo ideológico de ningún tipo, porque eso no tiene por qué estar en medio. Estamos hablando de una cuestión social, estamos hablando de la inseguridad que nos está afectando y de la preocupación que tenemos día a día por todo lo que se nos comunica y todo lo que vemos en los medios y todo lo que en algún momento quizás hemos tenido que presenciar porque estábamos mal puestos en ese momento cuando andábamos caminando por ahí. Vea, yo quiero comentarles algo muy rápido porque me parece que es importante decirlo. Ya con esto, yo sé que el tiempo está limitado. Vean, yo tuve la oportunidad de estar con pueblos indígenas en Colombia, cerca de la frontera con Ecuador, el pueblo Inga Ponte, que fue uno de los pueblos más masacrados por el ejército colombiano, los movimientos guerrilleros y por los paramilitares. Y es gente que hoy en día, cuando uno va y están todavía en este momento luchando por la recuperación de sus tierras, muchas tierras en muchos de esos pueblos que han perdido sus tierras ancestrales siguen estando ocupadas por el narcotráfico. Pude estar en el pueblo de Inga Ponte, varios pueblos, porque son distintas comunidades de un gran pueblo que se llama el Tribunal de Pueblos del Suroccidente de Colombia, y uno puede ver una malla que los narcotraficantes pasaron y se ve todas las plantaciones gigantescas de hoja de coca. Y los líderes indígenas diciendo: aquí estamos luchando con el Estado para que eliminen todo eso que ahí tenemos al otro lado de la malla, que ahí se ve, porque son tierras ancestrales nuestras, que fueron quitadas o por los paramilitares, o por los carteles de la droga, o por el ejército. Es decir, esto es un tema de toda América Latina, cada quien con la dimensión de sus problemas, cada quien con la profundidad de sus problemas. Y por eso yo lo dije en la primera intervención, si no queremos caer en los niveles en que cayó Colombia, donde hay expropiación de tierras, donde la gente pierde sus terrenos, donde vamos a ver palpable terrenos gigantescos de hoja de coca o de marihuana, que de por sí eso sí hay mucho por estos lados. Hoja de coca, creo que todavía no, doña Tania, usted me dirá, pero creo que todavía no vemos eso, pero creo que podemos estar cerca de que vamos a empezar a ver terrenos enormes con hoja de coca,
Yo creo que aún estamos a tiempo. Yo espero que el presagio que usted hace en su libro, doña Tania, de Futuro Secuestrado, esperemos que verdaderamente podamos sacar a Costa Rica a tiempo. Y bueno, podría, en mi experiencia haber estado muchos años en Oriente Medio, podría comentarles también todos los grupos armados y cómo se nutren de la heroína, principalmente, que es lo que más se consume por aquellos lados, y no tanto la cocaína. Pero sí, coincido muy bien con don Robert Bacon, el crimen organizado y el narcotráfico y todas las formas posibles son miles y miles y miles de millones de dólares. Ya el Banco Mundial pone en los estudios que ellos hacen una parte del famoso pastel que tiene que ver con la tenencia del crimen organizado, es decir, el financiamiento ilícito. Y ronda entre un 5, dependiendo del año, entre un 5-7% global. 5-7% global. Entonces yo creo que el libro de doña Tania es muy aleccionador. Yo agradezco mucho, Tania, que me haya hecho parte de este proceso, pero espero que de veras el futuro no lo tengamos aún secuestrado. Creo que estamos a tiempo, pero hay que hacerlo ya. Y el ya es ponerse a trabajar. Hay un problema muy grande de que los gobiernos en nuestros países no toman en cuenta lo que las universidades dicen. Hay una lucha también visceral entre las universidades públicas y el gobierno, no solo sino otros gobiernos en el pasado. Entonces, ¿para qué están las universidades públicas si son generadoras de conocimiento? Para que el Estado aproveche eso precisamente en función de cómo mejorar. Pero cada quien cree tener el conocimiento supremo. No necesito la universidad porque yo sé lo que estoy haciendo. Y en ese saber de lo que se está haciendo, o de lo que cree que saber que está haciendo, es por eso que estamos como estamos. El país, desde el punto de vista social, y ya con esto termino, está muy fragmentado en todo lo que podamos imaginar. Hay una fragmentación, hay una lucha entre todos contra todos. Y eso es muy lamentable porque, precisamente, como bien dijo el doctor Bacon, eso está llevando a que el crimen organizado se aproveche, hace trabajo de inteligencia, sabe cómo está de débil las leyes en nuestros países y por eso se asientan fácilmente acá. Y tiene que ver mucho con la complicidad de la gente que en este momento ocupa cargos de poder o cargos de responsabilidad muy importantes. Muchas gracias. Yo ya no sé qué decir, ya está dicho. Bueno, sí, quiero llamar la atención al concepto de la corrupción. Algo que yo logré ver desde mi cubículo, porque como he dicho a Tania, yo soy chiquitico, yo trabajé en cubículo allá en Washington en contra del financiamiento ilícito, ese es mi campo. Y hay un factor común en todas estas organizaciones criminales, terroristas, Corea del Norte, todo. Y es que ellos logran avanzar sus proyectos con la complicidad de personas de diferentes niveles. La corrupción es un aspecto importantísimo y no lo vemos. Y curiosamente en academia, voy a hablar de Estados Unidos, el tema de la corrupción comenzó a hacerse importante con el presidente Carter en el 77 y él luchó mucho por eso y investigadores notaron el problema de la corrupción a nivel de compañías estadounidenses entrando en el mundo, especialmente en la industria petrolera y de extracción de minerales. Bueno, y se reguló eso. En los 90 el Banco Mundial comenzó a poner mucha atención al fenómeno de la corrupción y de ahí poco a poco Transparencia Internacional y otras organizaciones han puesto atención. Lo que sí me ha llamado la atención es que la academia, las universidades, especialmente gente en ciencias políticas, mis colegas por cierto, no le ponen atención al fenómeno de la corrupción. Todos quieren hablar del Estado y políticas públicas y un montón de cosas. La corrupción merece atención, porque para los criminales poder explotar esos 8 sectores que hablé, necesitan de elemento corrupto. Y hay que poner mucha atención. Cuando pasó esta cuestión de
la señora de Meco o algo así. Nos fascinó y ahí viene el problema mediático. La señora la ponían toda linda, maquillada, y a la par cuando ya estaba encerrada, ¿verdad? El sensacionalismo, el atoguillo, el circo romano. Pero pusimos muy poca atención al funcionario público que traicionó la posición. Entonces hay mucho problema de efervescencia e ignorancia otra vez. En clases en Nueva York o cuando estoy con las policías les pregunto quién es más culpable, el que paga el soborno o el que lo recibe. Legalmente los dos son culpables, sin embargo hay que poner mucha atención al servidor público que traiciona su mandato o su profesión. Y Tania, otra vez, página 86, que es el que le pongo mucha atención. Tenemos una debilidad de Estado y ya hay que poner atención a esto como don Antonio nos estaba diciendo, hay que poner atención, hay que estudiar el fenómeno y otra vez creo que es excelente esta publicación. Bueno. Sí, bueno, a mí me toca ser puntual para que no se duerman. Definitivamente… Ya nos dijo aburridos. No. Bueno, sí, no, mentira. No, es porque la gente viene a compartir con nosotros y a sensibilizarse, pero yo sé que vienen la mayoría de sus trabajos. Entonces, yo creo que aquí, al final, la reflexión es lo que decían ustedes, que es muy importante, es que el crimen organizado local y el crimen organizado transnacional y todos los tipos de violencias que existen, que no es nada más el homicidio doloso, es que hay que pasar de la superficie y analizar la violencia como un todo. No opera en un vacío, nunca operan en un vacío. Necesitan facilitadores. Y la violencia, obviamente, en Costa Rica ha ido creciendo por eso, porque están los facilitadores a nivel institucional, pero también están los facilitadores en el nivel comunal, comunitario, en los barrios. No solo son los funcionarios públicos que eventualmente pueden recibir la coima, hacerse los locos, voltear a ver para otro lado cuando va a pasar el camión para estrellar el contenedor contra el escáner, ¿verdad? Y así podríamos mencionar muchísimos ejemplos. También es las personas que desafortunadamente hoy, unos son víctimas porque hay muchísima más presión en las comunidades, ¿verdad? Ya lo hemos visto hace muy poco en los barrios del sur. Nosotras cuando nos ponemos a filosofar y a analizar el fenómeno criminal, mi madre y yo, hablábamos un día de esto y hacíamos un gran debate sobre cuándo empezó la violencia, ¿sí? Cuándo empezó la gente a golpearse unos a otros y a resolver los conflictos por esas vías. Bueno, eso es una discusión eterna, pero definitivamente estamos viendo una situación que sí es compleja y yo sí creo que más allá del nombre Futuro Secuestrado, que es un nombre de fantasía para llamar la atención, que no es culpa mía, es culpa de don Bernie. No, don Bernie me dijo, pongámosle así para que la gente se sienta atraída, porque ahora resulta que si no hay morbo no nos compran el libro, entonces algo teníamos que inventarnos. Si le poníamos nada más análisis multidimensional de la inseguridad de Costa Rica, un trabajo que tiene tantos años de estarse planteando y meses de aterrizarse, ¿verdad? Nadie se iba a interesar. Pero bueno, hay una gobernanza criminal que sí está expandida. Ya aquí en Costa Rica tenemos comunidades donde hay toques de queda. Las personas que trabajan en plataforma pueden dar cuenta de eso, cómo reciben mensajes diciendo en Alajuelita, con nombres y apellidos o en los Atillos, no pasen a tal hora por tal lugar porque lo que se ponga se va. Eso es gobernanza criminal, es donde ya el Estado no está, ellos van a ir ocupando los espacios. Y bueno, no alcanza porque no es un asunto solo del Estado, de la institucionalidad, porque en todo caso está muy fragmentado. Tenemos que sumarnos
todos. Yo siempre hago énfasis en eso. Yo sé que puede sonar a la larga un poquito romántico, pero es que si nosotros desde todas las trincheras, desde cada uno de nuestros lugares, no hacemos algo, porque también está la gente que compra producto falsificado, cosas falsificadas, el famoso AAA. Yo compro AAA. Y están dispuestos entonces a facilitar que esas redes criminales se sigan expandiendo, ¿verdad? Eso es como el tema de los cigarrillos, el contrabando. De cada 10 cigarrillos en Costa Rica, 8 son contrabando. ¿Y quién los consume? ¿Quién los compra? ¿Verdad? El alcohol también de contrabando, las cosas robadas, las mercancías que le roban a los empresarios en todos los problemas que hay a nivel de la cadena de suministro. Y nosotros somos testigos, aquí hay gente que está de Cadexco, que sabe muy bien todo el fenómeno, lo conoce en detalle. Pero bueno, en síntesis, yo creo que sí está secuestrado el futuro, tengo que admitir que así es, no puedo ser mentirosa, pero podemos hacer cosas para que eso se resuelva. Pero hoy por hoy, de todos modos, estamos viendo a quiénes son los que están asesinados. Vimos cómo incrementaron las víctimas colaterales y con esto voy a cerrar. El año pasado se celebró con bombos y platillos la mínima disminución en la tasa de homicidio doloso, porque solo de eso se habla aquí. Aquí no hay ni trata, ni tráfico, ni robo de oro, ni nada. Ni se roban, no hay temas con la fauna, ni con la flora, ni con las especies, nada. Todo es el homicidio doloso y el sicario. Eso es lo que pasa. Y el año pasado cierra con esa mínima disminución, pero aumentaron exponencialmente la cantidad de víctimas colaterales. Y dentro de esas 54 víctimas, que eso es un montón de gente, una sola víctima es mucha gente, 8 menores de edad, niños. Entonces, perdón, no me digan que no está el futuro secuestrado, porque se trata de niños, se trata de adolescentes. Y la gente más joven es la que está siendo víctima hoy del homicidio, y la gente más joven está siendo víctima colateral, y la gente más joven es la que está operativizando para esas grandes redes, que ese es el sicario, el muchachitos de 21 años, muchachitos de 18 años. Entonces, el futuro, a como estamos hoy y por donde vamos, sí está secuestrado. Entonces, va a depender no solo de las autoridades y de toda la institucionalidad, sino definitivamente de todos nosotros, desde la casa, desde cómo estamos criando a nuestros hijos, cómo se están criando las personas. Y sí, Costa Rica debería apostar muchísimo más a la prevención primaria, desde la primera a la segunda infancia, ojalá emular el modelo italiano que lo mencionamos, está mencionado en este libro, para que los costarricenses y los ciudadanos puedan llevar desde esa primera infancia y segunda educación cívica, y que entiendan y sepan, que puedan reconocer qué es una actitud que es nociva, que se puede transformar en un delito, y así entonces nosotros todos poder construir un mejor futuro para este país. Gracias, Bernie. Muchas gracias a nuestros panelistas de lujo. Nos hubiese encantado escucharlos muchas horas, porque realmente aprendemos y es toda una cátedra. Gracias por acompañar a doña Tania en este momento tan especial, que el lanzamiento de su primer libro, de muchos otros libros que vendrán, porque ella está muy emocionada, muy contenta, muy feliz, pero sobre todo comprometida con el país, comprometida con la patria. Y es una mujer, como lo dijo doña Inés al principio, una mujer de acción. No es solamente de reflexión, es de acción también. Y esto lo demuestra en esta noche, y eso nos llena de gran orgullo, porque un libro de una mujer hay que celebrarlo, y celebrar doblemente cuando es un tema como el de la inseguridad, porque aquí no están mujeres escribiendo sobre este tema. Y esa transversalización que hace doña Tania tiene que ver con ponerle rostro a un tema tan difícil, tan frío, y que nos está afectando y robando precisamente el futuro. El que haya escrito el libro tiene un doble mérito, porque le pone rostro a unas cifras frías
que hemos estado acostumbrados a ver en los últimos años. Tendríamos que celebrarlo porque es un gran aporte, una gran contribución, precisamente lo que está haciendo doña Tania. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy. Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades.